Modelos pedagógicos y e-learning 1. La definición de e-learning es una cuestión difícil. El concepto de e-learning no tiene una única definición, aunque en realidad se trata de una evolución natural de la educación a distancia que históricamente ha incorporado las tecnologías al uso para sus finalidades. La utilización de neologismos y en este caso anglicismo no demuestra que se trata de un término que intenta identificarse con la modernidad, encontrándonos ante una práctica que se está aplicando también como complemento en la educación de características presenciales. Este hecho conlleva la dificultad de saber exactamente de qué estamos hablando y si cuando contrastamos experiencias estamos hablando de lo mismo. Desde una perspectiva muy laxa que abrazan habitualmente los recién llegados a esta especialidad, cualquier tipo de formación que utilice tecnologías de la información y la comunicación para su transmisión y difusión es una práctica de e-learning y se le otorga unilateralmente esta definición. Los modelos pedagógicos. La importancia de definir previamente qué es para nosotros e-learning es de suma importancia cuando relacionamos el término con el modelo pedagógico que pretendemos que lo sustente. Los modelos pedagógicos suelen identificarse con los modelos docentes que el profesorado aplica en sus aulas. Así podemos hablar de modelos transmisivos, en los cuales la función del docente es la de ofrecer el conocimiento a los estudiantes a través de métodos habitualmente discursivos. En este tipo de modelos, el estudiante ejerce un papel prácticamente pasivo, reduciendo su contribución a las interpelaciones que recibe por parte del profesor. Distintas experiencias desde otras ópticas de las teorías del aprendizaje han optado por plantear a los estudiantes una serie de actividades que deben desarrollar, a partir de los cuales infieren el conocimiento requerido sin necesidad que sea el docente quien lo transmita en primera instancia. Estos modelos reciben el nombre del Learning by Doing, aprendiendo por la práctica. Sin querer ser exhaustivos, pues se trata de una introducción, aún podríamos destacar un tercer grupo de modelos, los colaborativos. Si bien los modelos anteriores pueden desarrollarse tanto individualmente como en grupo, este último exige el trabajo en grupo entre iguales y valora la aportación que hace cada uno de los individuos a la adquisición de saber de forma colectiva, actuando el docente como dinamizador del grupo. Estos modelos, a los cuales podríamos añadir otros, aunque probablemente serían susceptibles de clasificarse como subgrupos de estos tres anteriores, son modelos en los que se basa la enseñanza en general. Desde el e-learning se está desencadenando una interesante discusión, puesto que facilita la adopción de nuevos modelos menos centrados en la enseñanza, para acercarse más a aquellos que se centran en el aprendizaje. El modelo de análisis de Cooney y Stephenson, que se presenta en el módulo, puede resultar de gran interés para esta finalidad. El impacto del e-learning en los modelos pedagógicos. Así pues, el e-learning actúa de catalizador positivo en algunos de los cambios que se están llevando a cabo en la educación en nuestros días. Uno de ellos es el de los nuevos roles que se están definiendo, tanto para los docentes como para los discentes. Algunos autores destacados, Lauillard, 1995, Harasim et al. 1995, Adel 1997, ya hace un cierto tiempo que advirtieron del nuevo papel que debía desarrollar el profesorado, especialmente en la educación mediada por entornos virtuales, pasar de transmitir el conocimiento a facilitar el aprendizaje. Para llevar a cabo los cambios a que nos referimos, algunos indicadores nos muestran que lo más importante es la metodología pedagógica que el profesorado utilice para facilitar el aprendizaje de los estudiantes. McCormick, Scrimshaw, 2001. El renacimiento de las comunidades de aprendizaje, ahora gracias a su fórmula virtual a través de e-learning, debería facilitar que el rol del docente se transformase, convirtiéndose en dinamizador, facilitador, orientador del proceso de enseñanza-aprendizaje en los entornos educativos virtuales. Sin embargo, que esto pueda ser así no garantiza que finalmente el cambio se produzca. Si debemos hablar de los modelos pedagógicos del e-learning es porque en muchos casos se aplican propuestas formativas a través del e-learning que no modifican los métodos de enseñanza tradicionales, quedándose a medio camino de las posibilidades que estos medios ofrecen para una mejora de la calidad educativa. En efecto,
Stephenson 2001 señala que en realidad se están aplicando metodologías pedagógicas clásicas al desarrollo más evolucionado del uso de las TIC en educación. La formación en línea o e-learning, esto significa que todavía estamos utilizando los entornos virtuales para seguir perpetuando un modelo educativo centrado en el profesor. Según este autor, existen algunas características del aprendizaje en línea que serían deseables que se aplicasen adecuadamente, de forma distinta, pero que sin embargo pueden utilizarse tanto desde una perspectiva tradicional como desde un enfoque gestionado por el estudiante. En algunas ocasiones eso sucede así porque las instituciones no facilitan los medios adecuados para que el cambio suceda en realidad, fundamentalmente porque hay quien cree en el e-learning como una solución educativa más económica, aunque solo sea cierto en algunos casos. En otras, son los propios actores del proceso educativo, profesorado y estudiantes los resistentes al cambio, utilizando el mito tecnológico como excusa para asumir una postura inmovilista. González Amador y Pérez Lorido, 2002. Por otro lado, los modelos pedagógicos de e-learning deben incorporar algunos elementos que no se acostumbran a tener en cuenta en la formación de carácter convencional. Nos referimos a los elementos que forman parte de la metodología de la formación no presencial, que deben estar pensados y relacionados entre sí, de tal manera que conformen el verdadero sistema integrado que dé apoyo al proceso de aprendizaje del estudiante en un entorno virtual. Esta conceptualización del sistema es importante, dado que significa que los elementos están entrelazados de forma que modificar cualquier aspecto de alguno de ellos querría decir analizar el resto para ver cómo resultan afectados y retocarlos. Sangra, Guardia y Duarte, 1999. Estos modelos integrados deben basarse en desarrollar, hasta sus últimas consecuencias, la flexibilidad, la personalización, la interacción y la cooperación, permitiendo que sea el estudiante quien lo gestione todo a su conveniencia, mientras la institución establece medidas de garantía y control en la validación de los conocimientos adquiridos. Finalmente, otro de los impactos que está generando el e-learning en los modelos pedagógicos hace referencia a los procedimientos de elaboración de las propuestas formativas, en las que se hace necesario contar con la participación de equipos multidisciplinares, como ya han expuesto en algunos de sus trabajos Sangra 2000 y Bates 2001. La necesidad de una pedagogía del e-learning para evitar riesgos innecesarios. Si bien en el segundo apartado de esta introducción decíamos que inicialmente el e-learning no se sitúa en ningún modelo pedagógico en particular, sí que es cierto que cuando iniciamos llevar a cabo propuestas formativas de esta tipología, será necesario identificar el modelo pedagógico con el que queremos trabajar. En este sentido, existen unos riesgos y unas oportunidades que debemos evaluar adecuadamente. En primer lugar, un buen modelo pedagógico para el e-learning debería adaptarse a las necesidades y posibilidades del estudiante, acompañarlo para que se sepa apoyado, que sepa cómo avanza y hacia dónde, que sienta que lo que aprende es útil, tanto los conceptos teóricos como sus aplicaciones prácticas, un entorno y unos docentes que ayuden a crear un sentimiento de pertenencia a una comunidad, una formación basada en una planificación y un contexto más que en materiales dispersos, pero también un modelo que sea capaz de gestionar e incrementar la flexibilidad, la personalización, la interacción y la cooperación, aportar soluciones formativas a medida de las necesidades de los usuarios, teniendo en cuenta los condicionantes vinculados al tiempo, a la distancia y a una estructuración de los contenidos. Ofrecer un sistema formativo que tenga en cuenta las competencias de los trabajadores y cuál es la diferencia que deben adquirir para cubrir las necesidades de su lugar de trabajo. Potenciar la interactividad no solo entre los estudiantes y los profesores o formadores y entre los estudiantes y el contenido, sino también entre los estudiantes y los profesores o formadores, y entre los estudiantes y ellos mismos. A su vez, esto significa que los participantes deben asumir un rol mucho más activo, pues van a ser los que van a tomar las decisiones sobre su propio proceso de aprendizaje. Finalmente, crear comunidades virtuales de profesionales donde lo más importante sea percibir un sentimiento de pertenencia a dicha comunidad por los beneficios conjuntos que pueden alcanzarse a través de la interacción entre sus miembros, que comparten conocimientos y aprenden. De ahí puede derivarse el concepto emergente de Extended Community, donde cada persona es un autor y un usuario al mismo tiempo. Por otro lado, debemos evitar los riesgos que la utilización de entornos tecnológicos puede comportar,
y que nos llevaría a convertir la formación en una mera mercancía que se transporta a través de las redes telemáticas. El riesgo en sí mismo es acabar despojando a la formación de los valores que lleva incorporados y que son necesarios no solamente en el espacio social que compartimos, sino también en el interior de las empresas que quieren desarrollar una cultura propia. Esto puede suceder si reducimos la formación a lo que llamamos una descarga de información. No es prudente contribuir a la confusión conceptual entre conocimiento e información, incluso cuando queremos únicamente capacitar a alguien en unas competencias determinadas. Existe el riesgo de suponer que el conocimiento es algo estático. Y sabemos que no es así. Sabemos que tenemos información, pero ¿estamos seguras que disponemos de conocimiento? Por otro lado, si bien es cierto que la formación es un proceso y que como tal puede gestionarse, también lo es que determinados posicionamientos se están centrando excesivamente en la propia gestión, olvidándose de quiénes son los sujetos de la formación y qué elementos metodológicos están jugando determinado papel y cómo lo están haciendo. En este sentido, Learning Management Systems y Learning Content Management Systems en sí mismos, como sistemas y a veces incluso como modelos de formación, son claramente reduccionistas. Finalmente, otro riesgo bastante común es el de imaginar que el e-learning es un modelo de autoformación. Algunas propuestas de e-learning entienden que un verdadero sistema de este tipo no necesita la existencia de formador. La autoformación o el autoaprendizaje no son conceptos propios del e-learning, sino que forman parte de los sistemas tradicionales de educación a distancia. El papel del formador puede convertirse en crucial para desarrollar un sistema de e-learning competitivo y de alto valor añadido. Por añadidura, un excesivo enfoque en los aspectos tecnológicos o en la mera distribución de información puede echar al traste unos contenidos con gran valor intrínseco, pero que no van a alcanzar una transformación en las tareas prácticas del participante o en sus actitudes. Las aportaciones de John Stephenson en este módulo van a ser valiosas para establecer una serie de principios que nos sitúen de manera ventajosa a la hora de diseñar pedagógicamente los sistemas de e-learning. La pedagogía en el e-learning. ¿Qué es el e-learning? Visión general. El e-learning es cualquier medio electrónico de distribución, participación y apoyo del aprendizaje, normalmente mediante Internet y de servicios de medios electrónicos relacionados como el aprendizaje por ordenador, las aulas virtuales y la colaboración digital. El e-learning se utiliza para una amplia gama de actividades y objetivos y a menudo requiere una colaboración efectiva entre actores profesionales muy distintos. Cada actividad y objetivo implica un enfoque pedagógico distintivo. Es posible que cada actor profesional tenga una perspectiva pedagógica diferente, por lo tanto la imagen pedagógica del e-learning no es uniforme ni directa. Sin embargo, es necesario entenderla para impartir esta clase de información de forma efectiva. Actividades distintas. El e-learning es cada vez más un elemento de aulas de escuelas de educación universitaria basada en campus, aprendizaje en el lugar de trabajo, programas de formación formales, desarrollo profesional continuado y educación a distancia. También lo utilizamos informalmente en casa para desarrollar aficiones o como apoyo para actividades personales como investigar sobre lugares que tenemos previsto visitar o cómo llegar allí de forma rápida y económica. El e-learning puede ser todas las actividades del alumno que parte de una mezcla de actividades de aprendizaje o un complemento menor del estudio convencional. Objetivos distintos. Hemos visto una rápida expansión del e-learning en la última década en todos los campos que hemos mencionado. Esta expansión se debe a distintas causas. Las empresas han fomentado la expansión a causa del ahorro de costes y el aprendizaje just in time percibidos. Por ejemplo, IBM afirmó que había ahorrado 200 millones de dólares en un año. Los gobiernos han financiado la expansión del e-learning para elevar el nivel, mejorar la inclusión social y lograr un acceso más amplio a las habilidades del aprendizaje. Por ejemplo, en el lanzamiento de una nueva estrategia de e-learning en julio de 2003, el gobierno del Reino Unido anunció: el e-learning es importante porque puede contribuir a todos los objetivos del gobierno para la educación, elevar el nivel, mejorar la calidad, eliminar barreras al aprendizaje y la participación en el aprendizaje, prepararse para el empleo, actualizar habilidades en el lugar del trabajo y, en última instancia, garantizar que cada alumno logra todo su potencial. Estrategia de Gobierno del Reino Unido para e-learning. La Unión Europea, a través de su Declaración de Lisboa 2000, se impulsó
el objetivo de convertirse en la economía basada en el conocimiento más competitivo y dinámico del mundo, capaz de mantener el crecimiento económico con más y mejores trabajos y una mayor cohesión social. Consejo Europeo de Lisboa, 23-24 de marzo de 2000. Para lograr este fin, según Viviane Reding, comisaria europea responsable de la educación y la cultura 2000, Europa debe acelerar la entrada de sus escuelas y otros lugares de formación en la era digital. Las universidades han promovido el e-learning como medio para lograr economías de escala y llegar a mercados extranjeros. Los docentes utilizan el e-learning para proporcionar a sus clases una mayor variedad de actividades de aprendizaje, facilitar distintos niveles de compromiso del estudiante y proporcionar acceso a una gama más amplia de recursos. Algunos educadores ven al e-learning como un medio significativo de dar el poder al alumno, conectar a personas con intereses de aprendizaje comunes e integrar el desarrollo personal con el trabajo y los intereses de los empleadores. Actores distintos. En el e-learning exige mucho más áreas de conocimiento experto que los escenarios convencionales de enseñanza-aprendizaje. Se deben tener en cuenta 6 tipos de actores profesionales muy diferentes. El profesor o instructor que imparte la enseñanza y le presta apoyo. El conocimiento experto del profesor incluye el contenido, el método de impartición, el hecho de hacer participar al alumno, las actividades de aprendizaje útiles, los recursos especialistas y el feedback sobre el resultado. El diseñador, que reúne todos los elementos del programa. El conocimiento experto del diseñador incluye el diseño de la página, los sistemas de navegación, las bases de datos, los niveles de trabajo, las herramientas de aprendizaje en línea, las interacciones y el acceso a los recursos. El equipo técnico, que garantiza que el sistema funcione satisfactoriamente. Su conocimiento experto incluye la resolución de problemas de hardware, de sistema y de funcionamiento en red. El proveedor comercial, que ofrece productos y servicios nuevos. El conocimiento experto del proveedor es garantizar las economías de escala en el desarrollo y la distribución de herramientas y funciones complejas y que cambian con rapidez. La dirección, que se encarga de que haya financiación y otros recursos disponibles. El conocimiento experto de la dirección incluye juzgar la rentabilidad de costes y el conocimiento de lo que se está comercializando. Es habitual que la dirección decida el sistema que utiliza. El usuario o grupo de usuarios, el conocimiento experto del usuario en su experiencia y confianza previas en el e-learning, las preferencias de aprendizaje, la motivación personal y el conocimiento y las aspiraciones previas. Cada uno de los 6 actores tiene un lenguaje y un conjunto de prioridades distinto. Antes de que apareciera el e-learning, los profesores o formadores con un contacto personal estrecho con los alumnos podían gestionar con bastante facilidad todo el proceso dentro de su conocimiento experto profesional y de los que se ofrecía habitualmente. El e-learning ha modificado este punto de forma significativa. Por ejemplo, es poco habitual que los profesores o formadores tengan conocimiento experto o control en todas las áreas relevantes. Coordinación profesional. Las divisiones del conocimiento experto nos presentan problemas de comunicación y control. Es posible que los diferentes actores no tengan contacto entre sí, o en caso de que lo tengan, pueden que no compartan el mismo lenguaje o los mismos valores o prioridades respecto a la técnica. La coordinación entre el objetivo del profesor, la factibilidad técnica, el diseño del programa, la disponibilidad de financiación y la preparación del alumno puede ser difícil o no existir. El diseño del e-learning se ha realizado hasta ahora tecnológicamente, ya sea con una entrada directa muy reducida de los profesores o bien introducida por profesores con un conocimiento limitado de lo que es posible técnicamente. Los programas diseñados con mucho ingenio no se utilizarían si no cubren las necesidades del profesor y los usuarios, y la dirección, buscando el ahorro, a menudo compra sistemas debido a su coste por unidad, en lugar de hacerlo debido a la valoración de profesores y usuarios. Para establecer una comunicación profesional efectiva, existe cada vez más concienciación de la necesidad de que haya una función profesional, similar a la del director de orquesta, un arquitecto o un intermediario. Este intermediario debería estar lo suficientemente familiarizado con todas las funciones profesionales para garantizar que exista una coordinación productiva en el desarrollo de programas y esquemas de e-learning efectivos y apropiados. Las iniciativas a gran escala patrocinadas por el gobierno a menudo se negocian o se orquestan a través de asociaciones
entre grupos de la comunidad, instituciones educativas y proveedores comerciales que trabajan juntos para lograr objetivos específicos. Uno de ellos es, por ejemplo, UKI y Universities Worldwide, una iniciativa del gobierno del Reino Unido que comenzará a funcionar en el año 2004. La e-University se está estableciendo como una asociación entre las instituciones de educación superior del Reino Unido y el sector privado. Este último aportará la plataforma para el e-learning, el diseño de la arquitectura general de la organización y la plataforma, y el conocimiento experto en marketing y ventas, y el conocimiento comercial general. Aquella institución de educación superior que sea elegida para producir una parte concreta de aprendizaje será responsable del apoyo de tutores, la mediación del trabajo en grupo y la adjudicación del crédito apropiado. Los objetivos son detener el descenso de la cuota de mercado del Reino Unido, de un mercado del e-learning de educación superior global en rápida expansión y proporcionar un vehículo para contribuir al aumento planificado de la tasa de participación cohorte al 50%, especialmente la relativa a estudiantes desfavorecidos en el terreno social o cultural o que tienen alguna discapacidad. Aprender de la investigación y experiencia. La amplia diversidad de actividades, objetivos y funciones mencionados anteriormente dificultan la generalización de cómo se debería diseñar, desarrollar, entregar y evaluar el e-learning. La práctica de un buen e-learning en un contexto puede no ser necesariamente bueno en otro contexto o para un objetivo distinto. Lo que la dirección considera un buen valor puede no ser lo que los profesores consideran un buen valor, etc. La poca comunicación entre 6 conjuntos diferentes de actores hace difícil que se compartan las pruebas de investigaciones u otra clase de feedback sobre la efectividad entre los que necesitan este conocimiento. El reto pedagógico. El ingrediente más importante para que prospere la comunicación profesional entre los diferentes actores es una comprensión común de los enfoques pedagógicos exigidos para el programa de enseñanza de e-learning propuestos. Cada una de las diferentes actividades mencionadas anteriormente exige una pedagogía distinta. Cada uno de los objetivos puede lograrse mediante un enfoque pedagógico que otro. Los malentendidos más serios entre los diferentes actores profesionales son aquellos en los que cada uno tiene suposiciones diferentes sobre la base pedagógica para la actividad propuesta. Profesores, diseñadores, técnicos, proveedores, directores y usuarios colaboran de forma efectiva cuando tienen una comprensión compartida del enfoque pedagógico necesario para un programa de e-learning propuesto. Comunicación y control a través de una pedagogía común. Diseñador, técnico, alumno, proveedor, dirección y profesor. En la anterior figura, los profesores no necesariamente tienen que ser expertos en lenguaje y el conocimiento experto del diseñador para tener una conversación productiva siempre que compartan una idea del enfoque pedagógico deseado. Si el profesor dice, por ejemplo, quiero un sistema que permita al usuario controlar más el proceso de aprendizaje, el diseñador puede comenzar a conceptualizar inmediatamente un modelo que pueda entregar. El diseñador puede presentar al profesor algunas opciones que ilustren qué puede hacer. De esta manera se consigue un diálogo productivo. Se puede utilizar un intermediario, ya sea un intermediario individual o un equipo de coordinación para establecer un consenso pedagógico que pueda cumplir cada actor y que sea apropiado para las necesidades del aprendizaje del usuario. Por tanto, la cuestión es cuál es la pedagogía subyacente. En consecuencia, tenemos que plantearnos qué pedagogía se debe utilizar para cada actividad y cada objetivo. Pedagogías relevantes para el e-learning. Hasta el momento no hemos visto ninguna pedagogía distintiva y que se asocie únicamente con el e-learning. En general, la mayor parte del e-learning sigue el modelo de enfoques de enseñanza y aprendizaje que existen sin la ayuda de las TIC. Las instituciones que ofrecen e-learning como parte de su paquete de educación a distancia a menudo intentan emular el modo de formación que se ofrece de forma presencial. Existen pruebas considerables de que los profesores, cuando intentan desarrollar enfoques de e-learning por primera vez, reproducen su enfoque presencial habitual en lugar de explotar las oportunidades que ofrece la tecnología. El aspecto de control. Antes de profundizar demasiado en aspectos pedagógicos específicos del e-learning, resultaría útil recordar los paradigmas pedagógicos principales que están de moda actualmente.
En general, podemos clasificar estos paradigmas en función de en qué grado el control del proceso y el contenido se dirige al proveedor o al usuario. Los debates entre profesores, diseñadores y otros actores clave sobre la mejor forma es probable que sean más productivos cuando establece una visión común de dónde se debería situar la actividad propuesta en este aspecto de control. En la bibliografía especializada se utilizan diferentes términos para describir los paradigmas pertenecientes a los dos extremos del espectro de control, instructivismo y constructivismo, industrial y postindustrial, centrado en el profesor y centrado en el alumno. También existe una conciencia creciente de la importancia de la enseñanza formal. A continuación se presenta un resumen de las características de los distintos paradigmas. Instructivismo frente a constructivismo. La etiqueta instructivismo se utiliza para descubrir una situación de aprendizaje en la que el profesor o formador o la institución declaran y predeterminan los objetivos y resultados de forma muy estricta. El centro de atención son los datos específicos a las habilidades definidas firmemente. El profesor determina y controla rigurosamente las actividades orientadas a conseguir dichos resultados. En el instructivismo se incluyen métodos como el aprendizaje por repetición, las lecturas guiadas, las tareas guiadas de forma estricta y las pruebas de progresión muy específicas. Gran parte del aprendizaje por ordenador era de este tipo. Podemos ver ejemplos de este modelo dentro de instituciones formales como universidades y en educación a distancia en las que las páginas de textos en papel o en la web y tareas definidas estrechamente se pasan entre profesor y estudiante. El constructivismo describe un enfoque que toma como punto de partida el marco conceptual existente del alumno, según afirma Rowland Gallup 2002. El constructivismo se basa en la participación activa del estudiante en la resolución de problemas y el pensamiento crítico respecto a una actividad de aprendizaje que considera relevante y atractiva. El estudiante construye su propio conocimiento al probar ideas y enfoques basados en su conocimiento y experiencia anteriores, aplicándolos a una nueva situación e integrando el nuevo conocimiento adquirido con constructos intelectuales preexistentes. El profesor es un facilitador o un entrenador. El profesor guía al estudiante estimulando y provocando el pensamiento crítico, el análisis y la síntesis del estudiante a través del proceso de aprendizaje. El profesor es también coalumno. La cuestión para los diseñadores de e-learning es en qué se diferenciará el e-learning diseñado para un paradigma instructivista del diseñado para uno constructivista. Y la síntesis del estudiante a través del proceso de aprendizaje. El profesor es también coalumno. La cuestión para los diseñadores de e-learning es en qué se diferenciará el e-learning diseñado para un paradigma instructivista del diseñado para un constructivista. Industrial frente a postindustrial. El término industrial refleja la cultura de la producción industrializada. Existe una tensión evidente en la transferencia de arriba o abajo de habilidades y conocimientos para trabajos y profesionales bien entendidos y definidos de forma rigurosa. Este tipo de aprendizaje forma parte de una línea de montaje eficiente que produce una mano de obra bien preparada para entornos predecibles y estables. Con el término postindustrial se hace referencia a los cambios rápidos de la sociedad y del trabajo, y se valora enormemente la capacidad de adaptarse al cambio y gestionar el aprendizaje continuado personal. El modelo postindustrial descansa en las interacciones personales, el funcionamiento en la red, la recopilación de datos y la resolución de problemas. A menudo se hace referencia a este mundo como sociedad de la información o basado en el conocimiento. Las implicaciones para el currículum de un enfoque postindustrial son considerables y se solapan con las implicaciones de adoptar un enfoque constructivista. La cuestión para los diseñadores de e-learning es en qué se diferenciará el e-learning adecuado para un paradigma industrial del e-learning diseñado para un paradigma postindustrial, centrado en profesor o centrado en el alumno. Una de las definiciones más comunes en la bibliografía especializada es la del aprendizaje que se centra en el profesor frente al que se centra en el alumno. Comparemos estos dos modelos. En el aprendizaje centrado en el profesor, los profesores sirven como centro de conocimiento epistemológico, dirigiendo el proceso de aprendizaje y controlando el acceso del estudiante a la información. En este modelo se considera que los alumnos son recipientes vacíos y que el aprendizaje es un proceso aditivo.
La formación se dirige al estudiante medio y todos están obligados a progresar al mismo ritmo. En el aprendizaje centrado en el alumno no se supone que los alumnos sean recipientes vacíos, sino que llegan con sus propios marcos perceptuales, con diferentes maneras de aprender. Aprender es un proceso dinámico activo en el que las conexiones cambian constantemente y su estructura se reformatea continuamente. Los alumnos construyen su propio significado hablando, escuchando, escribiendo, leyendo y reflexionando sobre el contenido, ideas, cuestiones y preocupaciones. El reto para los diseñadores del e-learning es preparar programas en respuesta a peticiones de profesores y un programa centrado en el profesor o centrado en el alumno. En la siguiente tabla se presenta un resumen de las implicaciones pedagógicas de los paradigmas centrados en el profesor o en el alumno que podrían servir como guía para el diseño de e-learning. Enfoque didáctico centrado en el profesor, información verbal específica de la disciplina, habilidades de pensamiento de orden inferior, por ejemplo, recordar, identificar, definir, memorización de hechos, cifras, fórmulas abstractas y aisladas. El profesor prescribe metas y objetivos de aprendizaje basados en experiencias previas, prácticas pasadas y estándares acordados a escala estatal y o local. Estrategia didáctica prescrita por el profesor, ritmo marcado por el grupo, diseñado para el estudiante medio, información organizada y presentada primordialmente por el profesor. Por ejemplo, conferencias en algunas tareas de lectura complementarios, centrado en el alumno. Información y conocimiento interdisciplinar, habilidades de pensamiento de orden superior, por ejemplo, resolución de problemas, habilidades de procesamiento de la información, por ejemplo, acceso a información, organización, interpretación, comunicación de información. Los estudiantes trabajan con los profesores para seleccionar métodos y objetivos de aprendizaje que se basen en problemas auténticos y en el conocimiento, intereses y experiencias previos del estudiante. El profesor trabaja con los estudiantes para determinar la estrategia de aprendizaje al propio ritmo, diseñada para cubrir las necesidades del estudiante individual. El estudiante recibe un acceso directo a múltiples fuentes de información, por ejemplo, libros, bases de datos en línea, miembros de la comunidad, etc. Enfoque centrado en el profesor. Se utiliza la evaluación para clasificar a los estudiantes, se utilizan los exámenes con papel y lápiz para evaluar la adquisición de información de los estudiantes, el profesor establece criterios de rendimiento para los estudiantes deben averiguar qué quiere el profesor organiza y presenta la información a grupos de estudiantes, los profesores actúan como vigilantes del conocimiento, controlando el acceso a los estudiantes a la información, el profesor dirige el aprendizaje, los estudiantes esperan que los profesores les enseñen lo que se necesita para aprobar el examen, reciben información de forma pasiva, reconstruyen conocimiento e información y los estudiantes se sientan en filas. La información se presenta a través de conferencias, libros y películas. Enfoque centrado en el estudiante. La evaluación es una parte integral del aprendizaje basada en el rendimiento utilizada para evaluar la capacidad de los estudiantes de aplicar el conocimiento. Los estudiantes trabajan con los profesores para definir los criterios de rendimiento. Los estudiantes desarrollan habilidades de autoevaluación y evaluación de compañeros. El profesor proporciona múltiples medios de acceder a la información. El profesor actúa como un facilitador, ayuda a los estudiantes a acceder y procesar la información. El profesor facilita el aprendizaje. Los estudiantes se responsabilizan del aprendizaje. Los estudiantes son buscadores de conocimiento activo. Construyen conocimiento y significado. Los estudiantes trabajan en estaciones con acceso a múltiples recursos. Los estudiantes trabajan individualmente en ocasiones, pero también deben colaborar en pequeños grupos. Variaciones en los enfoques centrados en el alumno, aprendizaje situado, aprendizaje auténtico y estilos de aprendizaje. Los enfoques centrados en el alumno deben tener en cuenta el hecho de que los distintos alumnos pueden tener estilos de aprendizaje diferentes. Honey y Montfort describen 4 estilos. Activistas aprenden gracias a la práctica en lugar de hacerlo a través del manual de instrucciones. Reflexivos se quedan sentados y observan porque les gusta reunir el máximo de información posible antes de decidir cómo proceder. Teóricos les gusta adaptar e integrar todas las observaciones en teorías o marcos de manera que puedan ver cómo se relaciona una observación con todas las otras. Pragmáticos siempre buscan ideas nuevas que puedan utilizar. La mayoría de nosotros somos capaces de funcionar en más de uno de los estilos, pero normalmente hay uno o dos que se adaptan más a nuestro gusto. Muchos profesores progresistas intentan emular enfoques constructivistas y postindustriales en sus programas en aulas y de e-learning.
Introducen actividades de resolución de problemas, interacciones en grupo, proyectos importantes y oportunidades para las que el alumno tenga iniciativa y escoja. El profesor selecciona los ejemplos cuidadosamente para aprovechar en sentido de realidad del alumno o se anima a los alumnos a explorar y ofrecer nuevos ejemplos. El objetivo es ayudar a los usuarios a participar en lugar de cumplir con el proceso de aprendizaje. Actualmente están de moda dos nociones, el aprendizaje situado y el aprendizaje auténtico. El concepto de aprendizaje situado se basa en la creencia de que el aprendizaje es más eficiente y efectivo cuando tiene lugar en el contexto de escenarios realistas, en los que los alumnos tienen claras razones para aprender. La riqueza de la situación de aprendizaje y la preparación del alumno para participar en esta son determinantes claves del éxito. De forma similar, el aprendizaje auténtico se basa en la proposición de que el aprendizaje se da mejor en entornos reales que son relevantes para los problemas del mundo real actual y para las experiencias vividas por el alumno. Lo dirige el estudiante y permite que exista creatividad y descubrimiento dentro y fuera del aula. El profesor no es la única fuente de conocimiento y se anima a los estudiantes a que adquieran información relevante de una variedad de fuentes y desarrollen la habilidad para evaluar la calidad y validez de esa información nueva. Dos de los teóricos principales que dan apoyo al aprendizaje auténtico y situado son Brunner y Vygotsky. Brunner, la enseñanza por descubrimiento generalmente implica no tanto el proceso de conducir a los estudiantes a descubrir lo que hay ahí afuera, sino a descubrir lo que tienen en sus propias cabezas. Brunner, 1973. Vygotsky, el desarrollo individual no se puede entender sin referencia al medio social en el que el niño está incluido. Tuch, Rogoff, 1989. El niño utiliza alguna clase de herramienta o signo para convertir relaciones sociales en funciones psicológicas. Vygotsky, 1978. En todos estos paradigmas centrados en el alumno, a menudo existe algún elemento de control por parte del profesor, incluso en el terreno no constructivista. Los escenarios situados y auténticos pueden ser creados y gestionados por el profesor. A menudo es el profesor el que establece la situación, proporciona las directrices, define los objetivos, facilita el funcionamiento en red y las actividades en grupo, define el contexto más amplio, establece planificaciones, proporciona feedback de experto y da apoyo al proceso de aprendizaje. La mayoría de enfoques centrados al alumno se pueden describir correctamente como aprendizaje centrado en el alumno controlado por el profesor. Alumnos con control. En el extremo del espectro del control del alumno existe una gran área del aprendizaje humano que se realiza sin ninguna clase de intervención por parte del docente. La importancia del aprendizaje informal se reconoce cada vez más. El aprendizaje informal incluye tres conceptos que se solapan: aprendizaje experiencial, aprendizaje tácito y comunidades de práctica. De modo significativo para nuestro estudio de e-learning, el aprendizaje informal se puede beneficiar mucho de la nueva tecnología. Aprendizaje experiencial. El aprendizaje experiencial, según Alexander y Both 2001, no es ni una actividad especial ni una que deba ser facilitada por otras personas. Es lo que los seres humanos hacen continuamente durante toda su vida. Existen 5 características clave del aprendizaje experiencial que son relevantes para el e-learning. Baud, Cohen y Walker, 1993. Estas características son las siguientes. La experiencia es la base y el estímulo para el aprendizaje. Todo el aprendizaje se basa en lo que se conoce anteriormente. Una experiencia nueva se entiende de acuerdo con lo que ya se sabe. El deseo de aprender emerge de la experiencia del alumno que procede, ya sea de un compromiso existente o del reto que plantea una situación nueva. Los alumnos construyen su propia experiencia activamente. El aprendizaje no es nunca un acto pasivo, implica una construcción y una reconstrucción activa de ideas y experiencia. El aprendizaje es un proceso holístico, implica las emociones y la voluntad, así como esfuerzo cognitivo. La satisfacción deriva de participar como una persona en su conjunto. El aprendizaje se construye social y culturalmente. El aprendizaje se ve influenciado por los compañeros, las expectativas sociales y culturales y lo que la comunidad acepta como resultados legítimos. Para aprender todos necesitamos intervenciones externas o nosotros mismos, ya sean influencias directas de otras personas o su influencia indirecta transmitida a través de recursos de aprendizaje. El aprendizaje se ve influenciado por el contexto socioemocional en el que se realiza. El aprendizaje no tiene lugar de forma aislada. El punto hasta el que estamos motivados para aprender depende tanto del contexto de aprendizaje como del interés intrínseco que tenemos por el objeto de estudio. Tal y como habrás observado en la lista anterior, el aprendizaje experiencial da apoyo al constructivismo.
El aspecto de Alexander y Bob resaltan es que en el aprendizaje experiencial no se necesita ninguna intervención planificada de forma externa. La mayor parte del aprendizaje experiencial se realiza íntegramente por parte de los propios alumnos. En el Reino Unido, los Estados Unidos y Australia, hay cada vez más interés por aquellos que trabajan explícitamente planificando su propio aprendizaje a partir de proyectos o tareas basados en trabajos, a menudo estimulados por valoraciones de rendimiento anuales. El ciclo de aprendizaje de Kolb. El aprendizaje experiencial progresa a través de un ciclo de actividades a las que se conoce habitualmente como ciclo de aprendizaje de Kolb. David Kolb, 1984. El ciclo tiene 4 componentes, cada uno de los cuales plantea retos concretos a la hora de diseñar un entorno de e-learning adecuado. Ciclo de aprendizaje de Kolb. Experimentar o hacer una inmersión en la realización de una tarea, reflexionar, distanciarse de la participación en una tarea y revisar lo que se ha hecho y lo que se ha experimentado, conceptualizar e interpretar las acciones que se han observado y comprender las relaciones que mantienen entre sí, planificar, recoger la nueva comprensión y traducirla en predicciones sobre lo que es probable que suceda posteriormente o qué acciones se deberían realizar para perfeccionar la manera de abordar la tarea. Aprendizaje tácito. El aprendizaje tácito es un aprendizaje experiencial con una característica distintiva. El alumno no es consciente de que está aprendiendo. Se reconoce ampliamente que el aprendizaje tácito es una parte esencial de la vida y el trabajo cotidianos. Estrategias tales como la narración de historias, la reflexión personal, el desarrollo de la cartera y el hecho de compartir experiencia se utilizan para ayudar a las personas a desenmarañar lo que saben y lo que pueden hacer. Este desenmarañamiento es una parte crucial de la gestión del conocimiento en organizaciones que intentan maximizar su capital intelectual. Entre las referencias claves incluyen Thomas Stewart, Intellectual Capital de New Wealth of Organizations, 1997, Michael Polanyi, de Tacit Dimension, 1967, y Donald Scott, de Reflective Practitioner, 1983. Las comunidades de práctica. Las comunidades de práctica son grupos de personas con intereses o habilidades similares que se ayudan entre sí para mejorar su conocimiento experto y su capacidad respondiendo a las preguntas del otro, intercambiando experiencias, compartiendo ideas nuevas, reuniendo fuentes de información y debatiendo cuestiones comunes. En comunidades de prácticas pueden ser asociaciones formales, por ejemplo en el trabajo, o asociaciones flexibles que aceptan miembros de forma abierta y temporal. Las comunidades de práctica pueden representar muy bien la estructura social natural de la propiedad del conocimiento, pero hace mucho tiempo que existen y aparecen por doquier. Las organizaciones ya están llenas de estas comunidades. ¿Cuál es la novedad? ¿Por qué molestarse en dedicarles atención? La novedad es la necesidad que tienen las organizaciones de ser más intencionales y sistemáticas sobre la gestión del conocimiento y por lo tanto la necesidad de dar a estas estructuras multiseculares una función nueva y destacada en la gestión de una empresa. Cada vez más organizaciones líderes del sector público y del privado son pioneras de este enfoque, y entre ellas se incluyen Chevron, Daimler, Chrysler, IBM, Johnson & Johnson, Lucent, Siemens, Shell y el Banco Mundial, Etienne Wenger, 1998. La cuestión que se plantea para los diseñadores de estrategias de e-learning es cómo podemos utilizar el e-learning para facilitar el aprendizaje experiencial, ayuda a estructuras y a compartir su conocimiento tácito y a favorecer el aprendizaje en comunidades de práctica formales e informales. Modelos pedagógicos. Explicación de los paradigmas pedagógicos del e-learning. El análisis de los paradigmas pedagógicos generales presentados en la parte 1 muestra una gama compleja de ismos y de valores educativos. Los diferentes actores utilizan palabras distintas para describir enfoques similares, por ejemplo, el constructivista y el postindustrial, exacerbando el problema de la comunicación interprofesional descrita al inicio de este módulo. Sabemos que muchos de nuestros compañeros en el campo de la educación no conocen el lenguaje que se utiliza para describir los diferentes paradigmas. Lo mismo sucede con diseñadores, gestores, proveedores, técnicos y usuarios. Para abordar este problema, Kuma y Stephenson 2001 elaboraron una cuadrícula de diferentes modelos pedagógicos para facilitar la comunicación entre los diferentes actores. Su cuadrícula de paradigmas pedagógicos de e-learning utiliza dos variables que se entienden fácilmente y que no dependen de jerga especializada. Las dos variables son las siguientes: el punto hasta el cual el proceso de aprendizaje es controlado por el alumno o por el profesor formador, y el punto hasta el cual el contenido y las tareas son controlados por el alumno o por el profesor formador.
La cuadrícula de paradigmas pedagógicos resultante se muestra en forma de diagrama. Cuadrícula de paradigmas pedagógicos, contenido y tareas controladas por el profesor, proceso controlado por el alumno, contenidos y tareas controladas por el alumno y proceso controlado por el profesor. La cuadrícula de paradigmas pedagógicos tiene 4 cuadrantes identificados por puntos cardinales: noroeste, noreste, sudoeste y sudeste, que permiten evitar cualquier desacuerdo de expertos sobre el significado de los términos técnicos. Según indicaron Kuhn y Stephenson, las variaciones críticas entre diferentes pedagogías de e-learning se pueden resumir según la orientación cardinal que tengan en la cuadrícula de paradigmas pedagógicos. Por lo tanto, un programa de e-learning situado en la esquina más alejada del cuadrante no es probable que tenga orientación centrada en el profesor, claramente industrial e instructivista, sin ningún control del alumno sobre el proceso ni el contenido. Un ejemplo situado en el sureste lejano tendrá un paradigma constructivista y postindustrial, sin control del profesor sobre el proceso ni el contenido. Una cuadrícula vacía puede formar la base del diálogo transprofesional efectivo realizada a través de marcas de lápiz de la situación deseada del programa de e-learning. Si todos los actores marcan el mismo cuadrante, se puede progresar. La cuadrícula de paradigmas pedagógicos también puede contribuir a diagnosticar las posibles causas por las que un programa en concreto no ha prosperado. Por ejemplo, un profesor que intenta utilizar un diseño adecuado para un paradigma noroeste para favorecer un modelo de aprendizaje sureste, pronto será frustrado por la inadecuación del diseño. Un diseño sureste gustará igualmente a un profesor noroeste que desea llenar las mentes de los jóvenes de información específica. Es corriente que un profesor esté utilizando programas de e-learning apropiados para un escenario sureste, mientras que sus estudiantes tienen expectativas para estar en el cuadrante noroeste, o al contrario, lo que conduce a la insatisfacción mutua con la experiencia en general y el e-learning en particular. Características de los 4 cuadrantes. A partir de su análisis de 100 estudios de caso, Kuhn y Stephenson identificaron 4 elementos claves que parecerían ser cruciales para el éxito: diálogo, implicación, apoyo y control, DIAC. También descubrieron que la naturaleza de cada uno de los elementos DIAC era diferente de acuerdo con el enfoque pedagógico predominante, es decir, en función del cuadrante en el que se estuviera. A continuación se expone su resumen de las características DIAC de cada cuadrante. El cuadrante noroeste, tarea específica determinada por el profesor. En este sector, el profesor especifica rigurosamente las actividades y los resultados, entre los que se incluyen las fechas de entrega límite, el tiempo, los intercambios y el contenido en línea, a menudo basado en texto, dejando al alumno poco margen para la iniciativa, excepto en situaciones controladas cuidadosamente. Características del cuadrante noroeste. Diálogo. El profesor define, controla el diálogo y la interacción en línea. El estudiante responde a las preguntas y mini tareas del profesor. El diálogo con los compañeros se especifica como parte de una tarea. La concentración en el diálogo normalmente está orientada a la tarea de resolver un problema. Implicación. Poco o ningún margen para que el alumno tenga influencia sobre el contenido. La actividad se define y se relaciona estrictamente a una tarea preestablecida. El sitio se estructura para conducir al alumno directamente a la información específica. Los estudiantes pueden acceder a la información desde un sitio web antes, durante y después de las clases. Apoyo se supone que proviene solamente del profesor a través de correo electrónico o llamadas telefónicas o reuniones presenciales que están programadas. El feedback principal procede del formador. Control. El control del alumno se limita a la respuesta a las tareas. Algún control sobre la secuenciación y el nivel de compromiso. El profesor controla el material de lectura, el contenido que hay que aprender, las fechas límites de entrega. Función del profesor, formador. El cuadrante noreste, tarea específica determinada por el alumno. En este sector, las tareas de aprendizaje y quizás también las metas de aprendizaje están especificadas pero los alumnos controlan cómo trabajar y lograr las metas y tareas establecidas. Un ejemplo típico del sector noreste sería un curso que incluyera estudios de caso proporcionados por el profesor y en el que el alumno pudiera escoger cómo abordar dichos estudios.
Existen varios ejemplos en la bibliografía sobre el estudio de caso en el que los estudiantes trabajan en una clase tradicional en proyectos en grupo que exigen que los alumnos colaboren para encontrar soluciones a las tareas. Las características de diseño de este sector incluyen escalas de tiempo flexibles, uso de estudios de caso, oportunidad para que el alumno establezca resultados y metas, relaciones abiertas de varios niveles y la disponibilidad de agentes o herramientas para el aprendizaje autogestionado. Características del cuadrante noreste. Diálogo. El profesor establece las responsabilidades y los procedimientos generales, pero no la participación, el contenido ni el uso. El alcance se limita a la tarea, pero los sistemas y protocolos dan apoyo al diálogo gestionado por el estudiante y con otros estudiantes, compañeros y expertos. Implicación. Grupos autogestionados centrados en tareas. Los grupos pueden ser autoseleccionados y automoderados. El alumno es capaz de relacionar o adaptar tareas a sus propias circunstancias y aspiraciones. Apoyo. El tutor aconseja sobre la naturaleza de la tarea, las metas de aprendizaje, etc. Principalmente contacto por correo electrónico o grupos de debate moderados por el tutor. Los estudiantes proporcionan feedback a los miembros de su propio grupo y a otros. Control. El control de la tarea depende del alumno. Énfasis en vínculos navegables a una amplia variedad de fuentes. Uso de recursos fuera del programa. Amplia elección del alumno respecto a las actividades, el contenido y los resultados de aprendizaje. Función del profesor, entrenador. El cuadrante sudoeste, actividades de aprendizaje abiertas y estratégicas determinadas por el profesor. En este sector, el programa o el profesor establece la dirección, los resultados, el objetivo, el campo, el alcance o el nivel y el alumno puede explorar, acceder y utilizar cualquier material relevante específico de esa dirección. O el formador comienza el curso con actividades definidas en tareas y determinadas por el profesor, como en el sector noroeste, pero después de que se haya completado el aprendizaje establecido. Los estudiantes continúan explorando la materia de forma estructurada. El elemento de gestión del alumno del sector noroeste se estructura y se controla por parte del profesor con libertad para que explore el alumno. Características del cuadrante suroeste. Diálogo, una combinación de estilos de diálogo que se encuentran en el noroeste durante el segmento dirigido por el formador del curso y sureste durante el segmento del curso gestionado por el alumno. Podría ser controlado por el profesor y centrarse en la dirección y el objetivo generales de este estudio. Uso de diálogo asincrónico pero con funciones establecidas por el instructor para los estudiantes, haciendo que los estudiantes participen como líderes o bien ofreciendo respuestas en debates o pidiendo a los estudiantes que clasifiquen sus respuestas. Podría comenzar como una actividad en solitario en la que el estudiante aprenda reglas, conceptos, teorías a partir de textos en línea y posiblemente clases tradicionales. Implicación. El texto puede estar en línea, pero también hay ubicaciones para que los estudiantes escriban y sitúen sus descubrimientos, vínculos, datos y contenido. Una vez que los estudiantes dominan lo básico, crean algo nuevo por sí mismos. Las actividades de grupo se limitan principalmente al grupo del curso. Apoyo. El apoyo del tutor podría ser en línea o en ocasiones presencial. Gama de apoyo. El feedback tradicional en la primera fase del curso, cuadrante noroeste. El formador actúa como facilitador. Ofrece sugerencias, pero no respuestas durante la fase de descubrimiento del curso. Cuadrante sureste. Control. El estudiante controla las metas de aprendizaje específicas dentro de las metas generales. Gestión de actividades de descubrimiento desestructuradas dentro de parámetros concretos. Libre de establecer metas personales propias dentro de la actividad generalizada. Y función del profesor, guía. Al cuadrante sudeste, actividades de final abierto gestionadas por el alumno. En este sector, el alumno controla la dirección general del aprendizaje e incluye los resultados de aprendizaje y metas a más largo plazo. Las metas personales, las razones para estar ahí, son tan importantes como los resultados de aprendizaje específicos. Puede que todavía exista un tiempo de finalización en la mayoría de los casos, pero encontrar el camino hasta el punto final implica mucha libertad de acción del alumno. Cuadrante sureste, diálogo, autodirigido y dirigido en colaboración con los compañeros del grupo. Amplia elección del alumno respecto a la selección de grupos de debate desde compañeros o grupos de interés especializados públicos. Diálogo asincrónico con otros especialistas, fuente externa de ayuda de especialista. Implicación. Implicación total en la actividad de aprendizaje. Podría trabajar solo o en equipo. El alumno relaciona el aprendizaje a sus propias necesidades personales, vocacionales
y académicas. Apoyo. El alumno inicia y controla el contacto con el supervisor facilitado por el sistema. El profesor está en un segundo plano desde el que ofrece asesoramiento sobre procedimientos y recursos. Se busca el feedback de diversas fuentes y personas expertas. La estructura y el diseño del aprendizaje en línea proporcionan un marco de apoyo dentro del cual el alumno tiene una elección considerable. Control. El alumno determina las metas y los resultados. El alumno controla el progreso. Función del profesor facilitador. Uso de la cuadrícula de paradigmas pedagógicos. Hume y Stephenson probaron su cuadrícula de paradigmas pedagógicos con 100 estudios de caso publicados y descubrieron que podían situarlos a todos dentro de los cuadrantes. Algunos ejemplos eran una mezcla de estilos que ofrecían algo de control del alumno a la vez que retenía el control del profesor en general. Estos ejemplos pueden situar cerca del centro o en líneas divisorias entre los dos cuadrantes o en el noreste o el suroeste. El análisis produjo puntos diseminados por la cuadrícula. La mayoría de los puntos estaban en el cuadrante noroeste, algunos estaban en los cuadrantes intermedios, noreste y suroeste, y solo unos cuantos en el cuadrante sureste. La gran mayoría de los estudios de caso eran de situaciones de clase que infrarrepresentaban el aprendizaje informal descrito en la primera parte. Hume y Stephenson caracterizaron los ejemplos de e-learning de la manera siguiente. Parámetros y algunas funciones de e-learning posibles. Noroeste. El profesor controla tanto el proceso y el contenido como las tareas. Reproduce o da apoyo a la pedagogía industrial e instructivista. Aumenta la gama y la calidad de materiales disponibles. Facilita la comunicación profesor-estudiantes. Proporciona evaluación regular en línea y pruebas de progreso. Noreste. El profesor controla el contenido y las tareas. El alumno controla el proceso. Permite a los alumnos gestionar cuándo y dónde aprenden. Permite a los alumnos que interactúen con compañeros o personas de otros lugares, ofrece a los alumnos una selección de estilos de aprendizaje y cómo desean interactuar como profesores y compañeros. Suroeste, proceso controlado por el profesor, contenido y tareas controlados por el alumno. Permite que los alumnos formulen proyectos o ejemplos en función de sus intereses y experiencia previa. Abre el acceso a una amplia gama de materiales y conocimiento experto más allá del aula. Facilita la información y feedback de los profesores. Sureste. El alumno controla tanto el proceso como el contenido y las tareas. Libera y permite a los alumnos formular sus propios programas de aprendizaje. Facilita el autorregistro y autocontrol del progreso, quizás incluidos en calificaciones, proporciona un intercambio de datos y materiales generados por el alumno, facilita un feedback y una ayuda de mentor especializada cuando sea necesario. Clasificación de Mason del e-learning. Robin Mason, de la Open University del Reino Unido, elaboró una clasificación del e-learning basada en la relación entre contenido y proceso. La autora identifica 3 modelos de e-learning que describe como contenido más apoyo: el modelo envolvente y el modelo integrado. El modelo de contenido más apoyo es la categoría más temprana y más extendida de los cursos en línea. Se basa en la separación entre contenido de cursos, que probablemente sea a través de materiales impresos o ahora probablemente como el paquete de un curso en la web, y el apoyo del tutor, que en su forma más simple se entrega por correo electrónico o alternativamente por conferencia a través del ordenador. Considerando el curso en su conjunto, el componente en línea representa menos de alrededor del 20% del tiempo de estudio de los estudiantes en este modelo. Cuando el contenido del curso está formado por páginas web estructuradas, la división entre el contenido que se debe controlar y la participación en el debate a veces se reduce. El modelo envolvente consiste en materiales hechos a medida, guía de estudio, actividades y debate que cubran materiales existentes, libros de texto, recursos en CD-ROM o seminarios, con interacciones en línea y debates que ocupan cerca de la mitad del tiempo del estudiante. Este modelo concede más libertad y responsabilidad a los estudiantes para interpretar el curso por sí mismos. La función del autor o el profesor es también más extensiva que en el primer modelo, porque menos parte del curso está predeterminada y se crea más cada vez que se imparte el curso a través de debates y actividades. El modelo integrado consiste principalmente en actividades de colaboración, recursos de aprendizaje y tareas conjuntas. La parte central del curso tiene lugar en línea a través del debate, el acceso y el procesamiento de la información y la realización de tareas.
Los contenidos del curso son fluidos y dinámicos porque en gran parte están determinados por la actividad individual y del grupo. En este sentido, el modelo integrado deshace la distinción entre contenido y apoyo y depende de la creación de una comunidad de aprendizaje. Adaptado de Mason 1998, Models of Line Courses en ALN Magazine, volumen 2.2, octubre de 1998. Impulsores del cambio pedagógico. El análisis de Comey y Stephenson de los estudios de caso confirmó las observaciones de otros autores, Mason, Alexander y Booth, de que la mayoría de los profesores comienzan utilizando el e-learning como apoyo para sus modelos pedagógicos preferidos ya existentes. Sin embargo, el estudio también reveló presiones para la transformación pedagógica hacia enfoques más innovadores y aventureros que se encuentran fuera del cuadrante noroeste. Este cambio está fomentado por la sofisticación cada vez mayor de los alumnos al utilizar una gama de funciones en línea, mayor conciencia de profesor y alumno de lo que es posible, disponibilidad más amplia de servicios de funcionamiento en red, confianza creciente del profesor y aumento de la importancia del aprendizaje informal fuera del aula. Un ejemplo significativo es el módulo de simulación empresarial que se elaboró en el programa de posgrado de empresariales en la Chico University de California, Scalzi Davis 2001. El personal introdujo el trabajo en red basado en web como parte de su actividad de clase in situ normal, pero pronto este trabajo en red cobró vida propia. Ejemplo, en los primeros años de funcionamiento, los profesores que participaban en el programa supusieron que si la pedagogía funcionaba in situ en una clase, funcionaría en un aula electrónica en muchos sitios. Con el tiempo, parte del control del contenido, el material y el debate empezaron a pasar del formador a los estudiantes. El aprendizaje en colaboración a través de equipos web permitió a los alumnos tener influencia en lo que aprendieron y con quién aprendieron. Este cambio en el control o en el poder sobre el aprendizaje evolucionó a medida que evolucionaron los aspectos técnicos del programa. Empezó a emerger una nueva pedagogía que permitía que los estudiantes de la misma clase por todo el mundo tuvieran un núcleo común de contenidos y experiencias. Esta pedagogía universal permitió que los estudiantes identificaran, exploraran y compartieran contenido relacionado, ya fuera por diseño profesional, por intención de estudiantes o por accidente casual. La empresa francesa estaba dispuesta a adquirir las instalaciones de fabricación de tejas y posteriormente proveer a la empresa de tejas del producto. La empresa de tejas invirtió inmediatamente su estado al borde de la bancarrota y ambas empresas, a través de un esfuerzo de colaboración intensivo, consiguieron beneficios sustanciales. Scalzi y Davis comentan lo siguiente: lo más excepcional de las actividades de los estudiantes es que sobrepasaron los requisitos que pudiera establecer cualquiera de los profesores de los cursos y de hecho la expectación de que esa asociación de colaboración llegara a realizarse algún día. Quizás más importante aún fue el hecho de que el trabajo de los estudiantes, que no pertenecía al área de conocimiento experto de alguno de los profesores que impartían el curso, los estudiantes a propósito o por casualidad habían determinado en parte lo que aprenderían, cuándo lo aprenderían y con quién colaborarían. Los estudiantes habían asumido el control de una parte principal de su experiencia de aprendizaje a través de red global. El módulo de simulación empresarial descrito anteriormente, a pesar de que originalmente se basaba en el aula, cambió muy deprisa y de forma muy positiva hacia el cuadrante sureste y a una pedagogía constructivista bien desarrollada. Los factores críticos de esta transformación fue darse cuenta de las posibilidades de la web. Podría ser la tarea de los estudiantes más interesante mejorar su sentido de pertenencia y ayudar a producir un producto de calidad. La calidad del trabajo y la riqueza de los materiales disponibles aseguró a los profesores el valor del e-learning al permitir realizar una transferencia de responsabilidad a los estudiantes. El impulso tecnológico. El impacto tecnológico describe el impacto general provocado por la amplia gama de características innovadoras del e-learning que facilitan una transferencia de una pedagogía controlada por el profesor a una controlada por el alumno. Como profesores en general nos mostramos a favor de ayudar a los estudiantes a desarrollar la capacidad de gestionar su propio aprendizaje. Sin embargo, esta aspiración normalmente se ve limitada porque nos preocupa la disponibilidad de recursos apropiados, como seguir la pista de lo que hacen los estudiantes y por lo desalentador que resulta observar un proceso que parece fuera de nuestro control. Si los profesores reacios respecto a esta transferencia pedagógica
comentan sus preocupaciones con los diseñadores y proveedores, les tranquilizará conocer las funciones fiables que tienen a su disposición actualmente. El diseñador y proveedor debería poder conseguir una mezcla adecuada del objetivo del profesor a partir de los elementos de la lista siguiente: acceso fácil a grandes volúmenes de recursos de aprendizaje diversos, entre los que se incluyen textos, imágenes, materiales de biblioteca, herramientas de aprendizaje y otras ayudas al aprendizaje reunidos por el profesor y la institución. Facilidad de acceso a otros materiales de otras fuentes, entre las que se incluyen fuentes no educativas. Facilidad de acceso a expertos dentro y fuera de la institución. Diálogo: profesor-estudiante, estudiante-estudiante, grupos cerrados de especialistas, grupos abiertos, en tiempo real, sincrónicos o tras un periodo asincrónicos, entre uno y uno, entre uno y varios, entre varios y varios. Registro rutinario de todas las transacciones de una forma accesible que proporcione acceso a la experiencia de otros estudiantes, hilos de debate y desarrollo de argumentos y preguntas más frecuentes, datos para la garantización de la calidad y la accesibilidad de los archivos para su uso futuro. Acceso a una gama de apoyo personal por correo electrónico, con tutor y mentores, o a través de grupos de especialistas o de debate entre compañeros. Facilidad de navegación a fuentes y personas dentro y fuera del paquete de materiales proporcionado por el programa, de acuerdo con los intereses y las necesidades del alumno. Registro o seguimiento de actividades, de registros y perfiles personales. Varios niveles de participación a través de botones de navegación a diferentes profundidades de comprensión, diferentes volúmenes de datos, diferentes actividades de aprendizaje, según el interés o la capacidad del alumno. Bucles de feedback de los profesores, compañeros y otras personas, o dentro de los propios materiales a través de una comprobación de progreso, pruebas y evaluación en línea. Vínculos a otros medios en línea como sonido, video y televisión. Facilidad de acceso a simulaciones de actividades peligrosas o complejas para objetivos de aprendizaje. Selección de estilos de aprendizaje dentro del mismo paquete. Como respuesta a la transformación pedagógica y al impacto tecnológico hacia enfoques más centrados en el alumno, se están desarrollando productos nuevos. Los agentes intuitivos e inteligentes, o las herramientas de software que se anticipan a las necesidades del alumno, proporcionan una facilidad de acceso a la información relevante en el tiempo preciso. Responden intuitivamente a los estilos de aprendizaje personales y facilitan la planificación y la autoevaluación personales. Y ahora están facilitando que el profesor asuma una función menos directiva y más facilitadora. Ejemplo: los proyectos de desarrollo financiado por la Unión Europea que tratan de herramientas de aprendizaje en línea innovadoras que incluyen EASL, que ofrece a los creadores de cursos un entorno en el que pueden combinar fácilmente objetos de aprendizaje existentes para crear cursos en línea nuevos para cubrir las necesidades del alumno individual. 3DE, que trata del diseño de objetos de aprendizaje, clasificando el conocimiento en paquetes pequeños que se pueden utilizar como los elementos básicos para los procesos de aprendizaje. Tendencias de mercado: gran parte de la presión para que se produzca un cambio proviene del sector comercial. En un estudio reciente de anticipación de tendencias, algunos de los principales proveedores de productos de e-learning europeos pronosticaron que habría un crecimiento fuerte en productos que proporcionen un servicio personalizado para los usuarios particulares. El Change 2002. Las empresas interesadas en maximizar su capacidad intelectual y favorecer a comunidades de práctica exigen productos de e-learning personalizados que cubran directamente sus necesidades concretas. Desarrollar productos viables para el e-learning personalizado es un negocio caro. Por lo tanto, los productores necesitan grandes cifras de ventas para recuperar su inversión y poner estos productos a disposición de las instituciones educativas y a grandes empresas. Consiguen este objetivo a través de la personalización en masa, es decir, herramientas genéricas para que se puedan personalizar para cada usuario. De esta forma, herramientas innovadoras que de otra forma resultarían caras se añaden al repertorio de herramientas disponibles para el diseñador y el profesor. Ejemplos de cada cuadrante. El cuadrante sudeste en acción. A continuación se presentan ejemplos contrastivos que nos muestran cómo se puede utilizar el e-learning en el cuadrante sudeste de la cuadrícula de paradigmas pedagógicos. El primer ejemplo es un programa de apoyo de aprendizaje en empresa del Unipark Group of Companies, UGC, una planta industrial del negocio de la fabricación de motores, junto a su programa de formación de e-learning de estilo
noroeste, just-in-time convencional. El grupo UGC proporciona un servicio de apoyo al e-learning gestionado por el alumno, generalizado para todos sus empleados, entre los que se incluyen los directores de más rango. Este servicio, conocido como Faculty on the Floor, llega a través de estaciones de trabajo distribuidos a través de todas las secciones de la empresa, entre las que se incluyen las áreas de recepción. Cuando leemos su material publicitario, vemos el término pedagogía constructivista utilizado con comunidades de práctica para compartir problemas y soluciones y aprender de la mejor práctica de otros lugares. Faculty on the Floor de UGC es un concepto nuevo y radical a través del cual los empleados pueden trabajar en problemas relacionados con la producción, utilizando herramientas de resolución de problemas por ordenador y sitios web de mejores prácticas de instalaciones de formación utilizadas en la planta de producción. Permite que los empleados a título personal desarrollen el conocimiento clave y las habilidades que necesitan para mejorar la calidad y la productividad en sus trabajos del día a día. También permite que los equipos aborden situaciones de producción utilizando ciclos de resolución de problemas y probando su aprendizaje, implantando ideas o innovaciones nuevas justo en la línea de producción. Los empleados trabajan en equipos, aprenden a partir de lo mejor que hay en el mundo y crean sitios web y bases de datos que utilizan esa mejor práctica. Pueden llegar a la Faculty on the Floor, obtener esa información y trabajar en equipo para mejorar una operación en concreto. Entonces, utilizando tecnologías como videoconferencia y sitios web, pueden compartir la experiencia y aprender con compañeros de cualquier parte del mundo en tiempo real. El know-how de la mejor práctica se puede añadir a la intranet de UGC de una forma disciplinada, dando conocimiento a todas las personas de UGC de una forma apropiada. Esto también da a los empleados la oportunidad de aprender encontrando soluciones a problemas similares. El segundo ejemplo vivo de e-learning del cuadrante sudeste es UFL Learning Direct Learning Through Work Program, LFW. LFW proporciona un entorno virtual de aprendizaje, Virtual Learning Environment, VLE, gestionado por el alumno de forma interactiva, destinado a ayudar a las personas de una empresa a diseñar sus propios programas de aprendizaje personal, creados teniendo en cuenta sus actividades laborales. El entorno virtual de aprendizaje también ayuda al alumno a negociar la aprobación de su propuesta por parte de cualquiera de las 8 universidades participantes y ofrece ayuda de tutores en línea mientras acaban el programa. Por último, el programa permite que los alumnos finalicen su evaluación en línea. Ejemplo, el programa de aprendizaje basado en el trabajo LearnDirect ltw.co.uk se divide en 4 etapas consecutivas. La etapa de exploración es un portal abierto para todos los usuarios potenciales. Esta etapa ayuda a los usuarios a entender qué es en general aprender a través del trabajo y qué es en concreto el sitio LearnDirect ltw.co.uk. Incluye autodiagnóstico para ayudar a los usuarios a evaluar su capacidad de aprendizaje a través del trabajo y su preparación para realizarlo en línea. Se dispone de un formulario de solicitud en línea para matricularse en una de las 8 universidades actualmente que se puede enviar en línea. Los candidatos pueden solicitar una matrícula en cualquier nivel, desde el primer año de universidad hasta el nivel doctorado. Se dispone de ayuda por teléfono de llamada gratuita 20 horas al día para los que necesiten asesoramiento. La participación en la etapa de exploración es completamente gratuita. La etapa de diseño está disponible a todos los usuarios que se hayan matriculado formalmente en una de las universidades participantes. Por lo tanto, el acceso está restringido por contraseña. La etapa de diseño ayuda a los alumnos que están en el trabajo a desarrollar su aprendizaje planificado hasta lograr un programa coherente de actividades que sean compatibles con sus circunstancias laborales y con los requisitos que se exijan en el título universitario que desean conseguir. Los candidatos reciben ayuda para presentar solicitudes de crédito por enseñanzas que hayan recibido anteriormente en el lugar de trabajo hasta un máximo del 66% de los créditos totales necesarios. Para el título que desean obtener, tienen la opción de que todo su programa se componga de proyectos basados en trabajo en tiempo real que gestionen ellos mismos. Disponen de materiales de apoyo en línea que sirven de ayuda con los procesos más técnicos de la planificación del programa, como establecer metas, formular objetivos apropiados o resultados de aprendizaje deseados y fijar propósitos o hitos intermedios. Se cuenta con un entorno virtual de aprendizaje
a través del trabajo que proporciona grupos de debate, preguntas más frecuentes, áreas de interés, ejemplos de programas de otras personas, prototipos y consultores especializados y genéricos que proporciona la universidad en la que se han matriculado. El resultado de la etapa de diseño es realizar un contrato de aprendizaje totalmente especificado en línea que sirve para conseguir un título concreto. El contrato de aprendizaje se inicia totalmente por parte del alumno de acuerdo con sus aspiraciones personales y sus circunstancias laborales. Requiere la firma de la empresa para la que trabaja para garantizar que el aprendizaje resulta relevante para sus necesidades y una firma de la universidad que confirme que las actividades planificadas, si se superan satisfactoriamente, servirán para conseguir un título en cuestión. La etapa de implantación se inicia tras la aceptación del contrato de aprendizaje por parte de la universidad. Esta etapa proporciona herramientas en línea para controlar el progreso en función de los objetivos y hitos acordados, el acceso a materiales de ayuda de especialistas centrados en los procesos de hacer que el aprendizaje a través del trabajo sean explícitos, ayuda y funciones para evaluar su rendimiento y materiales exhaustivos para actividades clave como la investigación de acciones y las herramientas de análisis. El aprendizaje a través del entorno virtual de aprendizaje en el trabajo continúa estando disponible e incluye consulta con un tutor universitario especializado. También se proporcionan funciones para negociar modificaciones de sus controles de aprendizaje. Evidentemente, los alumnos pueden acceder a cualquier tipo de materiales en línea especializados proporcionados por LearnDirect o materiales de cualquier otra fuente física o en línea. La etapa de demostración ayuda a los usuarios a preparar los resultados de sus actividades para la autoevaluación y la evaluación posterior por parte de la universidad. Los materiales de ayuda incluyen los criterios generales relevantes para el nivel del título que desean obtener, es decir, lo que es rendimiento de nivel de graduado, y la coincidencia de las pruebas con los resultados acordados en su contrato de aprendizaje. La presentación de materiales para la evaluación se puede realizar en línea. El tercer ejemplo de un modelo sureste es el que describe Robin Mason, como ejemplo de su modelo integrado. Este programa se diferencia de los ejemplos de UGC y LTW descritos anteriormente, en que se sitúan en un programa de universidad común. El segundo año del máster en educación abierta y a distancia, diseñado e impartido por el Institute of Educational Technology. Este curso máster en educación abierta y a distancia de la Open University, segundo año, se basa principalmente en actividades de colaboración individuales realizadas en la web, utilizando trabajo, vínculos externos y otros recursos que proporciona el equipo del curso. Cada una de las tareas exige que los estudiantes integren comentarios de conferencias en su trabajo y el componente examinable final, que es un ensayo largo. Exige que los estudiantes reflexionen sobre lo que han aprendido de los diferentes elementos del curso, debate, actividades, lectura y trabajo conjunto. Para las acciones en tiempo real se utilizarán varias tecnologías a medida que estén disponibles durante la duración del curso. La primera sesión en tiempo real incluyó la calificación de un estudiante por parte de sus compañeros durante un periodo de 24 horas para adaptarse a las diferentes posibilidades y usos horarios. Adaptado de marzo de 1988, Models of Online Courses en ALN Magazine 22, octubre de 1998. Ejemplos del cuadrante noroeste. Veremos que la mayor parte de los ejemplos del sector educativo se enmarcan en el cuadrante noroeste de la cuadrícula de paradigmas pedagógicos. Recordemos que en este cuadrante el profesor mantiene el control tanto sobre el proceso de aprendizaje como sobre el contenido. El aprendizaje del cuadrante no se produce en aulas, en educación a distancia y como una mezcla de las dos. Existe un margen de innovación considerable dentro de este cuadrante, es decir, no tiene que ser necesariamente un caso en el que el profesor está de pie explicando o imprimiendo y enviando por correo. En general, el e-learning de este cuadrante se utiliza de tres maneras diferentes: de una aula convencional, de manera mixta en la que el curso tiene elementos que son completamente en línea, o bien como un programa de educación a distancia sin apoyo en el aula. Dentro de un aula convencional podemos observar ejemplos de cómo se utiliza el e-learning de diferentes formas para favorecer la enseñanza en el aula. Ayudas visuales ocasionales en el aula o en una conferencia. Materiales de apoyo para el estudio privado.
Uso de PowerPoint para presentar ideas y cotejar las respuestas de los estudiantes. Comunicación entre el alumno y el profesor relativa a preguntas y feedback. Facilitar la colaboración en los proyectos de grupo, ayudar a los estudiantes a familiarizarse en el medio, poner el contenido general a disposición del alumno y así obtener más tiempo de clase para hacer actividades prácticas. Permitir que los estudiantes enfrenten al contenido a su ritmo y a su manera, quizás como revisión de una forma más o menos profunda, evaluaciones y pruebas de progreso rutinarias, oportunidad de realizar proyectos de trabajo mediante la web, simular entornos caros o peligrosos, por ejemplo, minería del carbón, biología animal, control de tráfico aéreo, paquetes de autoformación pequeños para ponerse al día, por ejemplo, para las habilidades básicas. Todos los elementos mantienen al profesor en control a pesar de que algunos son mejores que otros a la hora de fomentar la participación activa del alumno. Probablemente usted puede averiguar qué combinación de elementos de la lista impulsarán la migración pedagógica hacia el resto de los cuadrantes. Modo mixto en el cuadrante noroeste. El modo mixto es un uso más explícito de diferentes medios, normalmente en bloques separados. Un ejemplo típico sería un programa que tuviera una aula convencional, a menudo en la etapa de inducción inicial y en etapas intermedias de un programa más largo. Sin embargo, otras partes del programa se proporcionarían a través de CD-ROM interactivos para el estudio privado en casa, concentrado en el contenido, en actividades de seguimiento y test, documentos y materiales impresos, vínculos a fuentes de información de terceros, formación en aulas virtuales en línea en vivo impartida por un formador para un grupo disperso de alumnos a través de cámaras web y vínculos de audio, grupos de mentor en línea a través de foros y debates, grupos de debate por correo electrónico y de vez en cuando actividades de grupo en línea. Normalmente estos programas están controlados por el formador, es decir, pertenecerían al cuadrante noroeste, a pesar de que utilicen funciones de e-learning sofisticadas. Estos programas son populares en las empresas porque permiten que sus empleados hagan parte de su formación en su tiempo libre. Por lo tanto, ahorran dinero a la empresa. A pesar del uso de herramientas interactivas y de que el alumno puede elegir entre varios medios, muchos programas mixtos de empresa tienen un estilo muy industrial e instructivista. En consecuencia, se sitúan sobre todo en el cuadrante noroeste. Los programas de aprendizaje mixto que permiten que los alumnos puedan elegir considerablemente entre las opciones del proceso de aprendizaje en función de sus circunstancias e intereses se encuentran en el cuadrante noroeste. Cuadrante noreste, educación a distancia. Los paquetes del cuadrante noreste, educación a distancia, ofrecen cada vez más apoyo en línea a sus materiales impresos tradicionales. Un ejemplo ilustrativo es el caso de la Open University del Reino Unido, en el que se ofrecen 3 grupos amplios: cursos mejorados gracias a la web, cursos en los que los estudiantes optan por utilizar servicios electrónicos de referencia, entre los que se incluyen recursos digitales, un sitio web de cursos o escritorio electrónico, y apoyo al estudio y conferencias por ordenador. No es obligatorio utilizar estos servicios al hacer los cursos. Cursos centrados en la web, cursos en los que el uso de tecnologías de información y la comunicación en línea son un elemento necesario para el apoyo didáctico. Parte del apoyo a la enseñanza y al estudiante se realiza en línea a todos los estudiantes. Cursos intensivos de web, cursos en los que todo el apoyo a la enseñanza y al estudiante se realiza en línea. Estos 3 grupos ofrecen al alumno acceso a los tipos de servicios que se incluyen en el Blended Learning empresarial: experiencias universitarias electrónicas, transmisiones por Internet y pizarras electrónicas para la interacción con acontecimientos en directo, calificación en línea, simulaciones, CD-ROM, DVD,
que ofrecen viajes de campo virtuales a libros electrónicos, vínculos a fuentes externas de contenido, seleccionadas cuidadosamente, administración del curso en línea y comunicaciones electrónicas con tutores y compañeros, conferencias sincrónicas y guías en línea, comunicaciones electrónicas con tutores y compañeros, conferencias sincrónicas y guías en línea. Los tres modelos de cursos mejorados gracias a la web, centrados en la web e intensivos de web, se sitúan en diferente medida en el cuadrante noroeste. En todos los casos, el contenido y el aprendizaje son determinados por la universidad. La retórica para elegir el grupo de cursos según el sitio web de la Open University es como de bien cubren el objetivo de aprendizaje del curso en cuestión. Resulta evidente que el elemento de distancia da al alumno un control considerable de cuándo y dónde aprender, pero no sobre qué aprenden, excepto cuando existe la oportunidad de seleccionar datos de la web o elegir productos o trabajos. Pueden establecer su ritmo de acuerdo a las circunstancias y utilizar evaluaciones y debates en línea como ayudar a su progreso. Igual que ocurre con el aprendizaje mixto y las aulas con apoyo de e-learning, hay mucho margen para la migración gradual más cercana al cuadrante sureste, en función de cómo permita o fomente el curso que los estudiantes utilicen las funciones al máximo y la naturaleza de apoyo del profesor. Educación a distancia en línea del cuadrante noroeste. ¿Cuántas veces hemos visto ejemplos de e-learning en campus que están conformados principalmente por apuntes de clase en paquetes web a lo que acceden los alumnos? Trabajos que se presentan con documentos adjuntos de correo electrónico y feedback que se devuelve por la misma vía. Este modelo, un ejemplo del cuadrante noroeste y de contenido más apoyo, se presta a la educación a distancia en más. Es una propuesta atractiva para los proveedores de educación privada porque minimiza la impresión y los gastos de distribución que resultan caros y amplía el alcance a cualquier persona con acceso a un ordenador con conexión a la red. Un ejemplo típico de los muchos cursos que se ofrecen bajo este tipo es el Open Access Learning Program de la University of New Brunswick. Cuando lea el ejemplo, verá inmediatamente dónde encaja en la cuadrícula de paradigmas pedagógicos y en los modelos de Mason. El Open Access Learning Program, o ALP, es un programa de estudio independiente guiado y que se estudia al propio ritmo diseñado para ofrecer cursos y servicios académicos de la University of New Brunswick a personas que desean continuar su educación formal, pero que en ese momento no encuentran cursos impartidos en aulas convencionales que se adapten a sus necesidades. En la mayoría de los casos, los cursos del programa OALP se realizan en línea. Los estudiantes pueden acceder al contenido del curso y realizar pruebas y test en línea. También disponemos de varios cursos por correspondencia que normalmente están formados por un manual del curso, material de audio y de video, lecturas, trabajos y test. Los estudiantes trabajan a su propio ritmo y pueden realizar consultas a un tutor de la universidad cuando lo necesiten. La University of Phoenix Online ofrece un modelo similar. Ejemplo, por regla general, el primer día de la semana el formador envía información introductoria sobre el tema de la semana y confirma el trabajo, por ejemplo, lecturas de libros de texto, estudios de caso o trabajos sobre el tema que está estudiando. El formador también envía una clase corta o explica con más detalle el material y proporciona temas de debate relacionados con el tema. A lo largo de la semana se trabaja en las lecturas y los trabajos de forma individual, igual que se hace en un entorno de aula tradicional. El sistema eh, utiliza Se utiliza el sistema de conferencia por ordenador para participar en el debate de clase y hacer preguntas y recibir respuestas. Cuando llega la fecha de entregar los trabajos al formador, se envía en línea. Él o ella los califica y los devuelve al alumno con comentarios. Según Simons de Business Week, alrededor del 13% de los aproximadamente 500,000 estudiantes norteamericanos que estudian para conseguir un título mediante Internet están matriculados en Phoenix Online. Afirma que actualmente atraen a unos 500 estudiantes más cada mes del mercado internacional. Tanto el ejemplo de New Brunswick como el de Phoenix ilustran el modelo de Mason de contenido más apoyo.
Estos ejemplos se enmarcan principalmente en el sector noroeste, con alguna pequeña concesión al control del alumno sobre el tiempo fijado para seguir los cursos y el ritmo al que hacerlo.